Relevamiento y replanteo. Nos enfocaremos en pensar antes que nada qué es la representación arquitectónica. Y para eso la primera pregunta que nos debiéramos hacer es ¿para qué queremos representar los arquitectos? Antes que nada podríamos tratar de entender algunas cuestiones y ponernos a pensar en el problema de la representación en líneas generales. Este cuadro del año 1791 se llama Butades o el origen de la pintura, y Roberto Lombardi lo suele mencionar cuando empezamos a hablar de representación. La imagen es de un mito de la Grecia clásica, en donde Butades, una joven mujer, se encontraba en la situación angustiosa de afrontar la partida inminente de su amado a la guerra. En esa situación, toma un pedazo de carbón del suelo y a la luz de la vela y contra la pared, siguiendo el contorno de la proyección de la sombra de su amado, dibuja la forma de su rostro antes de que él se vaya. En esta escena íntima se manifiesta la necesidad imperiosa de la representación, para que el amado permanezca registrado de alguna manera. Yendo al campo de la arquitectura y continuando con la pregunta de ¿para qué representan los arquitectos?, podemos leer en el texto Proyecciones entre el dibujo y la edificación de Stan Allen que el autor se refiere al problema diciendo: los arquitectos, al igual que los poetas, los ingenieros, los directores de cine o los compositores, sufren un desplazamiento respecto de la realidad material de su disciplina y en consecuencia se ven obligados a recurrir en su trabajo a sistemas de notación. En el caso particular de la arquitectura, los dibujos son los medios de evasión, los subterfugios y trucos por medio de los cuales poder superar este vacío interpuesto. Es decir, que los arquitectos no construimos edificios, sino que construimos los planos que posibilitan luego la construcción de los edificios. Y para esto nos valemos de nuestras propias formas de notación. La notación es la acción y el efecto de notar, señalar, advertir, apuntar. Hay notaciones específicas para distintas disciplinas y hacen referencia a un sistema de signos que por convención se adoptan para expresar algún concepto. Un ejemplo puede ser la notación musical, en donde un compositor traduce en símbolos una melodía, su rítmica y su acento, para que luego otro músico pueda interpretarla. Hay quienes sostienen que el sentido de un trabajo de arquitectura, al igual que en la música y en la poesía, reside en el diseño más que en el edificio realizado, ya que en el diseño se encuentran expresadas las intenciones en su forma más pura y directa, volcadas al dibujo de una vez y para siempre. Los dibujos arquitectónicos también funcionan como notación. Un dibujo arquitectónico es un montaje de notaciones espaciales y materiales que pueden ser decodificadas según una serie de convenciones compartidas en función de producir una transformación de la realidad a distancia del autor. El dibujo como artefacto no tiene importancia, es más bien un conjunto de instrucciones para realizar otro artefacto. Los documentos que producimos los arquitectos dan instrucciones precisas que permiten la construcción. Se basan en sistemas de convenciones y referencias, pero operan a través de la interpretación. Aquí vemos los planos para la piscina de la Villa Mayrea de Alvar Alto, en donde a través de plantas y secciones se expresa la forma que debe tener la piscina, atendiendo a la variación de la profundidad y la variación de su curvatura. Este es un ejercicio que se ha hecho bastante famoso, en donde Miralles junto a Eva Prats, ambos arquitectos catalanes, se proponen acotar un croissant. El ejercicio se llama justamente cómo acotar un croissant. Entonces, en primer lugar, y a partir de fotocopiar la croissant o la media luna, comienzan a trazar figuras geométricas simples, triángulos, para poder registrar las curvaturas y los pliegues que la forma va teniendo. También realizan una serie de cortes reconociendo las diferentes alturas que va teniendo la media luna. Y lo logran, pudiendo acotar perfectamente la figura. Sin embargo, además de acotarlo, se encuentran en la necesidad de definirlo y explican. Una superficie se envuelve sobre sí misma y aparece un interior que se forma al sobreponer el exterior.
Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues. Reconoceremos esa forma en el interior de la bóveda bucal. Al medirlo, las cotas devuelven la transparencia a esta forma, con todas sus cualidades negativas, incolora, inodora y sin sabor. Y un croissant es para ser comido. Y esto quizás es un llamado a la atención, ya que si bien el ejercicio le dedica muchísimo tiempo a la representación, y tanto Miralles como su equipo le han prestado una especial atención a la representación, pareciera querer advertir que lo más interesante no es la representación en sí misma, sino la representación como vehículo para otra cosa. Bien, nos concentraremos ahora en dos procedimientos específicos de la práctica arquitectónica, el relevamiento y el replanteo. El relevamiento y el replanteo son al mismo tiempo dibujos y acciones. Relevar es la acción de obtener medidas y posiciones de un sitio, y replantear es el procedimiento con que la construcción transfiere al sitio las dimensiones y posiciones desde los documentos gráficos. Tanto el relevamiento como documento de registro y el replanteo como un documento que da instrucciones se valen de sistemas de referencias para determinar con precisión medidas y posiciones. Para relevar y tomar medidas de un sitio u objeto hay diversos instrumentos de medición como cintas métricas, reglas, plomadas, niveles y demás. Y para luego replantear en un sitio hay varias técnicas, como trazar hilos, marcar el piso con tizas, con choclas y demás elementos que permiten ubicar y posicionar los ejes que servirán como guías para comenzar a materializar la construcción. Haremos un primer esquicio llamado relevamiento, y que por la coyuntura en la que nos encuentra este año se hará de manera individual y desde las casas. El ejercicio se puede descargar de la página web y desde el Google Classroom, y ahí están todas las especificaciones de las tareas a realizar. Relevaremos un objeto que se encuentre en nuestras casas. Por ejemplo, sugerimos un velador. Se apoyará el objeto sobre la mesa de trabajo y utilizando cinta de papel se trazarán dos líneas que recorran en forma horizontal los contornos del objeto. Una de estas líneas deberá situarse cercana a la base o a la parte inferior del objeto y el otro de los trazados cercano a la parte superior. Les vamos a pedir que tomen fotos de este momento para registrar esta etapa del esquicio. Después de trazar esas dos líneas, se realizarán 3 documentos que registrarán una planta cada uno, en escala 1 en 1, es decir, en tamaño real. En una primera hoja vamos a dibujar el trazado inferior, en una segunda hoja el trazado superior y en una tercera hoja la planta cenital del objeto. Es decir, que vamos a dibujar el objeto mirándolo desde arriba, como si fuese una planta de techos. Acá podemos ver algunas fotos de un esquicio similar que realizamos en los aularios de la universidad, en donde primero se trazó una línea con cinta de papel en el contorno del edificio. Esa cinta iba recorriendo los rendimientos y cambios de elementos y de materiales por donde iba pasando, y eso iba siendo relevado por los estudiantes para después finalmente poder traducirlo al documento dibujado. En esta oportunidad les sugerimos primero buscar el objeto a relevar y ante cualquier duda consultarlo con sus docentes, y después de eso pensar de qué manera lo podrían relevar para después poder generar las 3 láminas de replanteo.